nuestro primer programa en nuestro plató ya aquí de esta nueva temporada de Jerez al Día, y en este miércoles 22 de septiembre vamos a abordar diferentes asuntos. Para empezar, recordarles que hoy finaliza la Semana Europea de la Movilidad. Hoy el transporte urbano es gratuito. Hoy también finalizan todos los talleres y todas las actividades que se han puesto en marcha durante toda esta última semana en diferentes espacios del centro de nuestra ciudad, tanto en la Plaza del Arenal como en la Plaza de las Angustias, y hoy precisamente nos vamos a centrar en uno de esos talleres, de esas actividades que se han organizado como cada año de la mano de Navarro Hermanos, que han instalado el taller de bicicletas en la Plaza del Arenal. Se lo vamos a mostrar a lo largo del programa, pero también hoy vamos a hablar con el colectivo LGTBI. ¿Por qué? Porque hace una semana y media más o menos se concentraban en la Plaza del Arenal, una concentración convocada en diferentes municipios de nuestro país. Fue un acto simultáneo en diferentes ciudades españolas, convocado también por los municipios de diferentes municipios como expresión de repulsa al odio por la LGTBI-fobia. Lo convocaba la Red Estatal de Municipios Orgullosos. Vamos a hablar con la presidenta de Jerez Gay y vamos a analizar con ella la actualidad en ese sentido que estamos viviendo últimamente en nuestro país, y también queremos hacer balance de cómo ha estado evolucionando, cómo se ha estado en otras cuestiones respetando y en otras no el Parque del Orgullo, el primer parque de estas características en el callejero de nuestro país, que se sitúa en nuestra ciudad, porque ha habido también altercados desde que se inaugurara hace ya unos meses. El próximo 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. Hace unos días la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Jerez presentaba las actividades que se van a poner en marcha con motivo de esta efeméride. Con ella hablaremos en la jornada de mañana con Isabel Gallardo, pero hoy vamos a tener a Antonio Mariscal, al presidente del clúster turístico Destino Jerez, porque es uno de los colectivos que van a estar muy activos en las acciones y las actividades que se pongan en marcha durante estos 4 días en nuestra ciudad, porque aunque el Día Mundial del Turismo se conmemore el 27 de septiembre, estas actividades van a comenzar este próximo viernes, día 24, día de la patrona de nuestra ciudad, Día de la Merced. El clúster turístico en ese sentido ha convocado el primer concurso de fotografía turística de Destino Jerez. Vamos a hablar con el presidente, con Antonio Mariscal, sobre los detalles, las características, las bases que componen este primer concurso de fotografía y el objetivo que tiene este primer certamen. Ayer, 21 de septiembre, se celebraba el Día Mundial del Alzheimer. Vamos a hablar con la presidenta de AFA La Merced, con María Ángeles Contreras. Vamos a conocer con ella un poco cómo ha afectado el tema de la pandemia a las personas con Alzheimer y a sus familiares, cuáles son las principales reivindicaciones que hoy en día todavía siguen poniendo sobre la mesa ante las instituciones públicas, para que nos cuente un poco cómo se puede ir evolucionando y dando pasos hacia adelante para facilitar y mejorar la calidad de vida de estas personas y también de sus familiares y cuidadores. Y hablaremos con la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez, también con su presidenta, con Ela García, porque ha finalizado ya las fiestas de la vendimia. Saben ustedes que ACOGE presentaba una programación muy diversa, muy extensa durante estas 2 semanas que se han celebrado estas fiestas en nuestro municipio. Queremos conocer de primera mano, bueno, cómo se presenta la nueva campaña, cómo se presenta el nuevo curso este invierno, qué previsiones tienen de aquí, quizás hasta final de año, cuando parece ser, si todo va bien y las medidas lo permiten, poder ya tener cierta actividad un poco más extensa y activa con motivo de la Navidad jerezana. También cómo ha sido el balance de los comercios del centro, quienes han sobrevivido, quienes han quedado por el camino, y si hay, bueno, pues buenas perspectivas para los próximos meses de más negocios en el centro de la ciudad.
Y sin más, comenzamos hablándoles de, con motivo de esa concentración celebrada hace una semana y media en la Plaza del Arenal, que la convocaba, entre otros colectivos, la Red Estatal de Municipios Orgullosos, una concentración simultánea en diferentes localidades de nuestro país para, pues en repulsa de las manifestaciones, de los actos contra o de la LGTBI-fobia que se han producido en nuestro país en las últimas semanas. Para hablarnos de esto, ya nos acompaña su presidenta, la presidenta de Jerez Gay, Susana Domínguez. Susana, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Ana? Encantada de estar aquí contigo. Bueno, Jerez es un municipio orgulloso, es una localidad que por parte de la institución principal de la ciudad, el ayuntamiento también participaba en esa concentración convocada a nivel nacional en contra de esos actos de LGTBI-fobia que se han producido últimamente en nuestro país. El más lamentable, el asesinato, la muerte de Samuel, también otras agresiones que se han producido y las últimas manifestaciones, ¿no?, que hemos visto también en la capital de nuestro país en las últimas semanas. Era necesario y todavía sigue siendo necesario salir a la calle para mostrar esa repulsa y un poco para decir que la sociedad, sobre todo la jerezana y la española, no es así. No, sobre todo, hombre, queríamos recalcar sobre todo que esa concentración era un poco motivada por la escalada brutal, ¿no?, y ese aumento que ha habido en este verano, sí, ¿no?, un poco con ese hashtag, ¿no?, que utilizamos tanto en las redes de verano trágico LGTBI. Hemos visto como día tras día prácticamente en lugares, en puntos distintos de la geografía española y de la andaluza también muchísimo, sí, pues se daban agresiones, se producían agresiones, algunas veces verbales, otras veces físicas, y en algunos casos pues ya sabemos como resultado de Samuel, pues con un desenlace pues llegando al asesinato, ¿no?, de las personas al grito de maricón. Entonces, ante el estado de la situación, pues bueno, la red de municipios orgullosos, en la que Jerez está en proceso ya de pertenecer oficial, pero que a nivel práctico ya estamos dentro, y el ayuntamiento también, pues decidió convocar esas concentraciones simultáneas. La gran mayoría fueron el día 16, ha habido en otras ciudades que por circunstancias a lo mejor ajenas a su voluntad pues le han tenido que modificar el día, pero bueno, como mucho a lo largo de toda la semana pasada se han convocado todas esas concentraciones a lo largo de toda la geografía española. Y sobre todo por eso, por ese incremento tan exponencial, porque ha sido un incremento exponencial. Y creíamos que por lo menos tendríamos que decir, oye, basta ya, ¿no? O mira lo que nos está pasando y también un poco nosotros sabemos a qué se debe. Claro, eso te voy a preguntar, ¿a qué se debe ese crecimiento exponencial que se está registrando en cuanto a diferentes actos en contra del colectivo LGTBI? Pues mira, yo creo que por una parte hay el hecho de que ahora esté más visible. Sí que es verdad que hay un factor que, quieras que no, pues el colectivo LGTBI se siente más apoyado por leyes formales, la legalidad, ¿no?, que permite denunciar. Entonces es verdad que hay más denuncias y entonces pues eso aumenta un poco la visibilidad de la situación, pero no podemos olvidar que es la punta del iceberg, porque hay muchísimas agresiones de cualquier tipo que no se suelen denunciar y que se quedan ahí un poco pues en el olvido. No cuentan en esas estadísticas, ¿no?, como esos delitos de odio que realmente pues están fundamentados en nuestro código penal y no se contabilizan, que es la pena. Pero sí que es verdad que como yo creo que como motor de este aumento tan exponencial no podemos olvidar la situación política de España, porque, y es una frase que siempre digo lo mismo, porque creo que es lo que yo considero, lo que compartimos con los compañeros y compañeras de otras entidades, es la base de lo que está, es el caldo de cultivo de lo que está ocurriendo. Es que lo que antes era un discurso políticamente incorrecto, ¿no?, determinado sobre todo en este caso con el colectivo LGTBI, a día de hoy se ha convertido en el ideario programático de determinados partidos políticos. Vemos como la LGTBI-fobia la vemos día sí, día también en el Congreso de los Diputados. Partidos que se permiten solicitar la derogación de las leyes LGTBI. Declaraciones, por ejemplo, como de algunas referentes políticas de Madrid. La señora Ayuso se permitió el otro día decir, tan pancha, que la LGTBI-fobia está en el imaginario o en la cabeza de las personas de izquierda.
Pero vamos, usted no está viendo todas las agresiones y todas las cosas que están ocurriendo, o cómo los hechos que todos nos quedamos y vimos con una incredulidad que no dábamos crédito a lo que estaba pasando, esa manifestación precisamente encima que tiene su origen en el barrio de Chueca, saben precisamente dónde se tenían que ir, en la que al grito de fuera maricones de nuestros barrios o sidosos fuera de España, la gente se manifestaron pues tan panchas, pensando que tienen el derecho, es el derecho de expresión, ¿no? Y una cosa es el derecho de expresión, pero tú no puedes ir en contra de los derechos fundamentales de las personas. Y nosotros, ¿qué análisis realizáis desde el propio colectivo sobre este tipo de actos como cuestiones puntuales? Porque, bueno, España es una sociedad muy avanzada, es uno de los países que más jurídicamente pues recoge los derechos del colectivo LGTBI. Hay que poner el foco en que es una cuestión puntual y que no es una cuestión generalizada de la sociedad, del ciudadano de a pie. Afortunadamente no es generalizada, pero sí que es verdad que, como te decía, estos partidos políticos están dando altavoz y están empoderando a las personas, porque tú podías compartir o no los derechos de las personas, la orientación, entenderlo, dejarlo de entender, pero era algo en el que, bueno, por lo menos no lo decías y hasta lo podías pensar, pero no lo decías y sobre todo no actuabas. Hoy en día la gente lo dice y encima actúa, envalentonados y jaleados por esos discursos políticos que estamos viendo que nos llegan a la sociedad. Y entonces, claro, a nosotros lo que nos preocupa, y de ahí esa concentración, es ese incremento tan exponencial. Hechos de LGTBI-fobia desgraciadamente siempre han ocurrido, como en otros, digamos, colectivos humanos, pues bueno, no podemos olvidar el caso de las mujeres, no podemos olvidar el caso de los inmigrantes, no podemos olvidar que eso, desgraciadamente, aunque nos guste, es una lacra que en nuestra sociedad sigue dándose. Pero lo que ha pasado de un tiempo acá es que es un crecimiento, pues en el número, pues la verdad es que es muy numeroso. Y que vemos como, bueno, aparte de esas agresiones, nosotros en nuestras redes, pues ante algunas publicaciones que hacemos y demás, los comentarios que algunas veces nos dicen, la LGTBI-fobia, el odio que se vuelca ahí en redes, muchas veces bajo el anonimato, y a lo mejor algunas un poquito más sutiles o no llegan a una barbaridad tan grande, pues sí con personas que, pues porque se sienten en el derecho de decirlo. O nuestro parque, sí, yo luego quiero ir a lo que ha ocurrido en el Parque del Orgullo aquí en nuestra ciudad. Pero antes de entrar ahí, has introducido el tema de las redes sociales. Dentro de lo que son los miembros del propio colectivo, ¿hay más temor que antes a mostrar libremente la orientación sexual y a lo mejor de hacer comentarios en redes sociales de manera pública? Pues mira, en algunos casos sí está ocurriendo ya. Yo he tenido que retuitear muchas veces, ¿no?, que es lo que nosotros sabemos, que es la única manera de defendernos con el Twitter y con algunas otras redes, el @policía, porque me han llegado comentarios muy desagradables hacia mi persona. Y eso que tengo la suerte, entre comillas, de ser una persona conocida en Jerez, y eso, quieras que no, en cierto modo me puede llegar a proteger. No es lo mismo sufrir un comentario a cualquier otra persona que a lo mejor me lo digan a mí, que en este caso pues actualmente soy la presidenta de Jerez Lesgay, pero llega. Entonces, claro, yo creo que las redes siempre, digamos, lo que está haciendo es polarizar mucho todos los temas en general. Y este tema, pues yo creo que lo están utilizando, ya te digo, hay determinados partidos de ultraconservadores, que hay dos colectivos en los que se están cebando y que parece que son su lucha personal, que es el colectivo LGTBI y las mujeres. Y todas las leyes que van aparejadas de esos colectivos quieren derogarlas, simplemente porque ellos consideran que tiene que ser así. Yo siempre he entendido que las personas se manifiesten desde su libertad de expresión y el respeto a los demás para pedir lo que sea. Pero que se manifiesten las personas para pedir cosas en contra de otras, nunca lo podré entender. Yo no me voy a manifestar para decir que le quiten los derechos o las leyes a determinado colectivo. Si es que no son incompatibles digamos, con sus demandas, no tienen nada que ver. Lo que pasa yo creo que son temas que se polarizan muy fácilmente y que lo están utilizando un poco como ese movilizar las masas, y a la vista está qué es lo que está ocurriendo. La manifestación del otro día de Madrid, si le podemos llamar manifestación, porque eso está mucho por ver y está un poco viéndose la Fiscalía, todas estas cosas que están ocurriendo, porque el artículo 510 del Código Penal dice que el incitar al odio es un delito, y eso el otro día lo vimos en la tele. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver que eso no se puede permitir. Eso no podemos permitirlo, y hay gente que se ven
yo creo que, bueno, la potestad de que pase una persona LGTBI y que la puede insultar, que le puede agredir, como el señor del pueblo este de Huelva que lo tiraron a la fuente y le orinaron encima. ¿De verdad? ¿Esta es la sociedad que queremos para el futuro? ¿Estas son las personas que estamos educando a estos niños? Bueno, y si nos vamos ya al tema de los menores, el bullying LGTB-fóbico es el de mayor índice en nuestras escuelas, el de mayor. A nosotros en Jerez Bay, que es una ciudad, bueno, no es un Madrid, es una ciudad que, aunque tenemos bastante población, tampoco podemos decir que seamos una ciudad muy grande, ¿no? Sí. Nos llegan muchos casos de problemáticas en los centros educativos, de conductas LGTBI-fóbicas con menores, o sea, menores acosados por su orientación o su identidad sexual, menores. Y ya el problema, que por supuesto es grave, que un menor sea acosado o que sufra el bullying, que es muy duro para una persona que todavía no tiene las herramientas para defenderse, el problema es que esos otros menores que acosan o que ejercen ese bullying o que ejercen esa LGTB-fobia o que les sale de dentro, son nuestros mayores del futuro. Serán médicos, políticos, jueces. ¿Ese tipo de personas queremos que gobiernen y que lideren en nuestro país? Es que ese es el gran problema. Claro, yo te hacía esa pregunta porque se ha trabajado mucho durante las últimas décadas en facilitar y concienciar y naturalizar la visibilidad del colectivo LGTBI como para que ahora se empiece a producir un efecto contrario, ¿no? Otra vez de nuevo que haya personas que pues tengan temor a dar ese paso hacia adelante. Claro, es que eso es lo que está pasando, porque como te digo, como las personas, en este caso LGTB-fóbicas de esos partidos políticos, lo que quieren utilizar la política para modificar leyes, ya sabemos cómo ha pasado en Andalucía, todo el revuelo que hubo, y ahí está todavía la cosa parada con el tema del PIN parental. La única herramienta totalmente efectiva, y sobre todo que no es una herramienta a corto plazo, es a medio o a largo plazo, es la educación en valores de igualdad y respeto a la diversidad. Si nos dejan incluir en el currículum educativo el ideario un poco de que la gente conozca la diversidad desde el respeto, simplemente ese mensaje, esa mentira, porque realmente es un bulo de que nosotros vamos a adoctrinar a los niños, ¿de qué? Por mucho que una persona cualquiera lo sabe, pues yo he sido, yo por la edad que tengo, en mi época, bueno, es que yo no conocía a nadie, no sabía ni lo que era la diversidad. A mí nadie me educó, nadie me dio charlas, ni me dio nada, y eso fue un problema. Y sin embargo, yo soy lesbiana, públicamente. Entonces, es que por el que a ti te hablen de algo, no quiere decir que tú vayas a hacer ese algo. Lo que tenemos es que darle a esas personitas que están ahí en los centros educativos, que se hablan y no se ven incluidos. Entonces, yo creo que ahí donde también es un problema, que aunque la administración durante mucho tiempo estaba trabajando en ese sentido, ahora mismo pues hay un parón en seco, y sobre todo en Andalucía, porque el gobierno que tenemos ahora es contrario a eso, y sobre todo se apoya en un partido político en el que ya no es que sea contrario, es que va en contra directamente, ¿sabes? Como una guerra, yo creo, hacia el colectivo LGTBI que no llegamos a entender. No llegamos a entender porque, verá, el que exista el derecho al matrimonio LGTBI no te obliga a casarte con una persona homosexual, es que las personas que seamos homosexuales nos podamos casar. Entonces, no lo entendemos, y claro, lo que sí nos damos cuenta es que está haciendo mucho daño y que se está dando pues actualmente ese retroceso o esa sensación de inseguridad. Y hay muchas personas, bueno, chuecas, que es que siempre pensamos que es que allí es la gente, han ocurrido agresiones, ya la gente cada vez lo está sintiendo como un espacio menos seguro, una manifestación fascista, con esvástica, con simbología nazi, en el corazón, digamos, en el emblema, ¿no? del colectivo LGTBI como barrio en España. Sí. Afortunadamente es verdad que también hubo una respuesta por los vecinos apoyando al colectivo. La respuesta y la implicación de la ciudadanía también es importante, ¿no? Porque no es una cosa que se haya valorado de manera positiva, sino todo lo contrario, ¿no? Que se ha condenado por parte de todos los vecinos de la zona y por parte, entiendo yo, de la sociedad en general, que yo todavía sigo insistiendo en que no es la generalidad de la sociedad española, que es muy tolerante y con una aceptación casi al 100% de la diversidad. Pero todavía ocurren actos condenables y lamentables, como también no nos tenemos que ir a Madrid, nos quedamos aquí en Jerez. El Parque del Orgullo, que ha recibido, que ha sufrido
diferentes actos vandálicos dentro del mismo al poco de inaugurarse. A las horas. A las horas, ya por la noche nos dimos cuenta de que se inauguró el 25 de junio. Nosotros teníamos los actos institucionales del orgullo el día 26, el 25 lo inauguramos pues con una enorme felicidad, compartiéndolo con muchos colectivos y con muchas personas representativas pues de muchos ámbitos y esferas de la ciudad jerezana. Y ya por la noche pues nos llegó la primera noticia de un compañero de la asociación que pasó por ahí y vio como la placa ya estaba dañada, ¿no? En esos días sufrieron otros 2 o 3 ataques más, porque hay 2 placas, en una ya en la que está un poco más visible, en la que siempre se han cebado un poco más, ¿no? Hasta que consiguieron prácticamente descolgarla y un día desapareció. Afortunadamente el ayuntamiento ha estado siempre ahí ayudándonos, digamos lo arreglaron, pero vueltas otra vez, la han dañado. Hemos encontrado como en los bancos han pintado homo enfermos, bueno, nos han dicho barbaridades, han puesto simbología nazi, un símbolo que yo desconocía hasta el otro día, que cuando me dijeron que son unas siglas y quería decir que Adolf Hitler tenía razón, con las esvásticas y con, bueno, en fin, ya te digo, entonces encontrarte eso, o ya el extremo, que fue uno de los últimos ataques, porque han sido muchos a lo largo de todo el verano, en una de las placas, como es Parque del Orgullo LGTBIQ+, habían tachado Orgullo LGTBI y ponía Parque del SIDA. Entonces, pues, sabemos que no es la Generalidad de Jerez, por supuesto, pero que eso está ocurriendo en Jerez, Y entonces verás que, yo qué sé, en algunos casos hubo una de los ataques a las placas y demás. Yo había pasado sobre las 7 o antes de la tarde y siempre que pasamos por allí echamos una miradita para ver cómo está, ¿no? Estamos un poco ahí haciendo casi ¿no? Para que casi se haciendo de guardia. Sí. Y recuerdo que, creo que fue media hora más tarde, 7:30, 8 menos cuarto, me mandaron la foto de que ya habían doblado la placa otra vez. Digo, pero no me lo puedo creer, a plena luz del día. Y la placa que está más exterior, que está más visible. Yo creo que son, en un principio, hasta creímos pensar que podían ser actos vandálicos que desgraciadamente Jerez sufre mucho. Pero cuando... Sí, que no era por una obsesión, un objetivo en contra del colectivo, sino que es un acto vandálico como el que pueden destrozar cualquier otro sitio de la ciudad. Pero cuando se repite mucho... Claro, cuando se repite y ya, pues como te digo, hay esos insultos pintados en los bancos, ese cambiar el nombre por lo del SIDA, o incluso en la placa primera hay veces que simplemente lo que han hecho es tachar el nombre, hemos puesto banderitas y las han quitado. Lo que les molesta es nuestra visibilidad. La gente sigue pensando que el colectivo LGTBI, mucha gente con buena intención, incluso hay veces que lo oigo y me duele, ¿no? Piensan que cada uno tenemos derecho a hacer lo que sea en nuestra privacidad de la casa. Y yo digo que faltaría más, que por supuesto, pero que nosotros no... O sea, yo no estoy luchando porque mi sexualidad sea pública, mi sexualidad es privada. Es tuya. Yo lo que estoy defendiendo es que, digamos, mi afectividad y mis derechos civiles, ¿sabes?, no estén condicionados por mi sexualidad. Y que tengan los mismos derechos que cualquier otra persona. Y eso parece que le molesta a la gente. El otro día vimos también en la tele un incidente en el que 2 chicos se despedían en una estación de metro de Renfe en Madrid, se daban besos cariñosos porque se despedían, y había yo un señor que montó una que los insultó, que los quería agredir porque se estaban despidiendo. Oye, yo porque encima insultándoles como la barbaridad que habían hecho. Despedirte de tu pareja con un beso es algo feo. No, pero está claro, como no estamos educados y como nos están metiendo, que eso es, ¿sabes?, es vicio, somos antinaturales, somos enfermos, escuchamos declaraciones... Creo que son discursos que ya se tenían que haber tenido superados. Muchos de instituciones que, bueno, no vamos a entrar en ese tema así de la moralidad, pero la Iglesia nos hace mucho daño. Me quedan 5 minutos porque estamos pendientes de que vamos a ofrecer a partir de las 10:30 una rueda de prensa en directo desde el Ayuntamiento que va a protagonizar la teniente alcaldesa de la ciudad, Laura Álvarez. Pero yo no me quiero despedir de ti, Susana, sin preguntarte, porque lo has introducido antes, hablando de las redes sociales, el tema de la policía. Se están poniendo en marcha protocolos, se están funcionando protocolos dentro de las fuerzas de seguridad del Estado para saber cómo actuar en casos de delitos o supuestos delitos de violencia y de odio contra, en este caso, el colectivo LGTBI.
Pues mira, afortunadamente se van dando grandes pasos ahí. Nosotros, una compañera de la Asociación de Ojalá de Málaga, Charo Alice, que es una experta en delitos de odio, tiene editada una guía de delitos de odio que se la editó la Junta de Andalucía, y ahí te habla de todo el protocolo que tienes que hacer, que no tienes que hacer, o sea, mucha información, donde te puedes dirigir y demás. Es verdad que también el año pasado creo que fue la Guardia Civil nos invitó a un acto porque están también generando protocolos con el tema de los delitos de odio. Sí. Pero es verdad que también muchas veces, y se lo agradecemos muchísimo a los cuerpos de seguridad de Estado, muchos muy sensibilizados, muchísimos, pero como esto en esta vida es como todo, depende de quién te toque. Entonces, es verdad que muchas veces incluso se cuestionaba, ¿no? Se han cuestionado mucho cuando... Es que por decir maricón no es un delito de odio, perdona, cuando te matan escuchando como última palabra maricón de mierda, pues entonces la verdad. Está claro que tenemos que dar formación en ese sentido, sí. Y yo creo que, bueno, que las redes es un tema que sí tendrían que estar un poquito más controlado, ¿no? Y que no sea... No, digamos que ahí nos sentimos en la libertad de insultar y de decirle lo que sea a otra persona. Afortunadamente que bueno, que es verdad que también en otros muchos sentidos nos sentimos muy apoyados, aquí en Jerez, por la administración. Sí que es verdad que el otro día, perdona que lo diga, pero lo tengo que decir. Sí, claro. En la concentración estuvo, bueno, la representación municipal y demás, y muy bien, pero me esperaba que más asistentes. Sobre todo gente representativa de donde nosotros en el LGTBI o el colectivo LGTBI siempre estamos apoyando con temáticas que en realidad a lo mejor parece que no nos podrían afectar, pero que estamos ahí porque creemos que es una ciudad que gana en valores y demás, pues es bueno para toda la ciudad. Y echamos en falta a mucha gente, sinceramente, y lo digo con todo el cariño porque en un momento tan delicado para nosotros, en el que estamos sufriendo agresiones día sí día también, insultos, yo mi persona el otro día en redes otra vez, y que parece que como es un tema del colectivo LGTBI, ¿no? Y que se las apañen un poquito ellos, entonces eso te duele un poquitín. Pero bueno, yo creo que también hay veces que bueno, las circunstancias, quiero pensar que el día fue un poco complicado, pero que lo que sí digo que este no es un problema solo del colectivo LGTBI, es un problema de la sociedad, porque una sociedad que no respeta la diversidad, la que sea, que no respeta a su ciudadanía, es una ciudad que está herida. Entonces yo creo que ahí tiene que salir toda la sociedad a reivindicar esos derechos, a apoyar al colectivo, al igual que cuando hay una agresión racista o contra las mujeres o lo que sea, nosotros siempre estamos ahí. Entonces pues yo creo que eso, animar a la ciudadanía a protegernos. Ahora tenemos varios proyectos que creemos que van a ser buenos para la ciudad y sobre todo que no permitan determinados comentarios, ¿sabes? Determinadas bromas, determinados insultos, así de una manera tan así, sino por lo menos hacérselo saber, oye, ¿sabes? Esto está fuera de lugar, oye, que eso no te pega, por lo menos ese tipo de comentarios. Igual que se empiezan a identificar esos micromachismos dentro de la igualdad de género, pues también salir cuando hay tipos de expresiones o comentarios que normalmente pues... aunque muchas veces se dicen a lo mejor sin intencionalidad, pero sí la tiene porque se utiliza un vocabulario y un lenguaje que sí, a lo mejor muchas veces sin quererlo, pero sí fomenta a ese... Sí, hace daño, hace daño. Y hay veces que muchas veces lo digo, oye, ¿sabes? Le hago como... Sé que a lo mejor son personas cercanas y sé que me quieren y a lo mejor es como tú dices, ¿no? Estamos muy acostumbrados, pero realmente tenemos que ir poquito a poco cambiando. Igual, esos micromachismos, pues esos micro LGTBI-fobia tenemos que ir cortándolas porque eso hará que seamos una ciudad mucho más respetuosa, tolerante y, por supuesto, evitar que estos delitos vayan en aumento y que todo el mundo se conciencie de que no podemos permitirlo y que el asesinato de Samuel, lo que está claro que ha marcado un antes y un después para el colectivo porque estamos viendo que podemos llegar a una involución muy rápida, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecer también estos espacios, Ana, de verdad te lo agradezco muchísimo, porque me gusta que la gente vea el problema que nosotros sufrimos y poder explicárselo en primera persona, ¿no? Y que entiendan que necesitamos, que esto no es un problema nuestro, es un problema de la sociedad, pero aparte que nosotros estamos trabajando para que esto, para intentar controlar y que esto se reduzca, pero que necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía y ahí desde aquí pues lanzo ese llamamiento para que nos permitan esos comportamientos LGTBI-fóbicos y que bueno, que entiendan que el parque es un parque de todos, que parece que es que el parque no le hemos quedado, es un parque de todos y que simplemente lo que hemos hecho es un reconocimiento a esa visibilidad de la diversidad con el nombre como en otros muchos parques y calles de Jerez, ¿no?
que parece que nos tenemos que meter en el armario. Y lo que tenemos clarísimo el colectivo LGTBI es que ya los armarios los hemos roto y los hemos quemado. Ya estamos fuera. Y tenemos que defender ya los armarios. Susana, ya me queda un minuto y medio porque nos tenemos que ir al ayuntamiento, pero ¿cuáles son las previsiones que tiene el colectivo de aquí, no sé si a final de año, para este nuevo curso? Porque ahora que empieza el nuevo curso... Bueno, pues la verdad es que, mira, vamos a empezar el nuevo curso, pero nosotros no hemos parado. Este verano, sobre todo el servicio de atención psicológica, hemos tenido un trabajo, la verdad es que como nunca. Sobre todo con menores, nos están llegando muchas demandas de gente que está pues, en un proceso complicado o sufriendo, como te decía, ese bullying en los centros educativos. Pero sí que es verdad que ya estamos trabajando también con el ayuntamiento, participando en el plan estratégico de igualdad y diversidad, y entonces estamos también aportando todos esos datos que nosotros tenemos. En breve vamos al Instituto La Granja a hacerle entrega del certificado de escuela segura, que se lo han ganado porque han cumplido todos los requisitos que digamos que solicita la FEL y que nosotros hemos hecho de intermediario. En fin, tenemos muchas actividades, muchos grupos que se nos ponen en marcha, pero que ya iremos informando. Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado, y todo nuestro respaldo y cariño a todo el colectivo LGTBI, y sobre todo porque sigo insistiendo en que nuestra sociedad es una sociedad muy diversa y muy tolerante, y así somos los españoles, y así tenemos que seguir siendo, y seguir avanzando y condenar este tipo de actos que se están produciendo, que hay que erradicarlos. Muchas gracias a ti, Nos Ana. vamos directamente hasta la sala de prensa del Ayuntamiento de Jerez. La teniente alcaldesa de nuestro consistorio, Laura Álvarez, está preparada ya para abordar diferentes asuntos de la actualidad local. Buenos días. Vamos a dar comienzo de la comparecencia delegada de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, la teniente alcaldesa, doña Laura Álvarez. Muy buenos días y muchas gracias, como siempre, a los medios de comunicación para acudir a esta convocatoria. Comparezco ante vosotros para informaros sobre la cuenta general, que en primer lugar hemos de destacar que presentamos conjuntamente la cuenta del 19 y la cuenta del 20. Ahora mismo está la Secretaría de Pleno convocando la Comisión Especial de Cuenta, que la tendremos el próximo martes 28, para llevar a esa comisión las dos cuentas generales, la del 19 y la del 20. Tengo que decir que es la primera vez en la historia de este ayuntamiento que se tiene en estas fechas elaboradas las cuentas del año anterior y que cumplimos con lo que dice la normativa actual de tener las cuentas para el mes de octubre. Por lo tanto, las cuentas del 20, por primera vez en la historia, van en tiempo y forma, cumpliendo con lo indicado por el Ministerio. Poco a poco estamos consiguiendo regularizar la gestión contable, pese al gran atraso que nos encontramos en 2015, cuando llegamos. Que quiero recordar que cuando llegamos al Gobierno, en el 2015, las cuentas del 2013 estaban sin aprobar. Esta situación se ha regularizado y por primera vez en la historia las cuentas del 20 entran en fecha y cumpliendo con toda la normativa. Primero, hemos de señalar que la cuenta general creo que está pidiendo intervenir. Sí, Emilio, dime. ¿No se escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿No Sí. se ha escuchado antes o qué? Pues sí. Pero en la tele no se ha escuchado tampoco. ¿No se ha escuchado nada, Emilio? En televisión sí. En televisión sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vosotros sí? Yo comenzaría. ¿Comenzamos otra vez? Pues Venga. vamos a comenzar otra vez, ¿vale? Perdón por los que nos escuchan a través de la tele. Vamos a comenzar otra vez para que los medios que están a través de la videoconferencia puedan recabar la información. ¿Vale? Lo que decía es que ahora mismo estamos convocando desde la Secretaría de Pleno la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento de Jerez para llevar las cuentas del 19 y del 20. Por primera vez en la historia de este ayuntamiento, las cuentas a esta fecha del año se llevan las cuentas a pleno. Es decir, llevamos las cuentas del 20 cumpliendo con todos los plazos y las normativas que pone el Ministerio por delante
Y es la primera vez en la historia de este ayuntamiento que las cuentas se aprueban en tiempo y forma, bueno, se elevan a pleno, ¿vale? Importante. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque hay que poner en valor la situación económica que nos encontramos cuando llegamos a la gestión municipal. Y quiero recordar que cuando llegamos en 2015, las cuentas del 2013 estaban sin aprobar. Por lo tanto, esto era uno de los objetivos que nos marcamos, que marcó la alcaldesa Mamen Sánchez cuando llegamos al Gobierno de la ciudad, regularizar la situación y poner una senda económica financiera que cambiara la situación del Ayuntamiento de Jerez, y tengo que decir que estamos cumpliendo con ese objetivo. En primer lugar, quiero también destacar que la cuenta general la integran las cuentas del propio Ayuntamiento, la de nuestro organismo autónomo, Fundación Municipal Formación y Empleo, y las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad del Ayuntamiento, las que estaban existentes en 2018, o sea, Comugesa, Emensa, Emubigesa y Jerez 21 Speed Festival. Como sabéis, la cuenta general que elabora la intervención municipal a demostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto del ejercicio al que obedezca. Y en ese sentido es importante destacar que en 2019 el Ayuntamiento cerró con un superávit de más de 27 millones de euros y que en 2020 ha sido aún un poco mayor y que hemos alcanzado la cifra de 29.638.000 euros, lo cual implica que seguimos en la senda de no gastar más que los ingresos con lo que se cuenta. En cuanto a las sociedades municipales, cerraron de la siguiente manera. Comugesa en 2019 cerró con un déficit de 732.000 euros y en 2020 cierra con un superávit de 103.522 euros. Emensa en 2019 tuvo un superávit de 34.000 euros y en 2020 la reducción de la actividad impuesta por la pandemia provocó una reducción de ingresos implicando el cierre del ejercicio con un déficit de 221.645 euros. Emubigesa en 2019 cerró con un superávit de 274.000 euros y en 2020 tuvo un superávit de 108.000 euros. Cirgesa en 2019 tuvo un superávit de 221.000 euros y en 2020 el cierre del circuito por la pandemia y la posterior reducción de la actividad provocó un déficit de 699.975 euros. De todas formas, nada que ver a cómo nos encontramos las cuentas de Cirgesa, que recordemos, en 2014 tuvo un déficit de 1.437.000 euros y en 2015 tuvo un déficit de 2.189.000 euros, sin haber sufrido efecto alguno de ninguna pandemia. Bueno, sí, el efecto de lo que es la pandemia de la gestión del Partido Popular, eso sí lo sufrió Cirgesa. Esto hace que el Ayuntamiento, junto a estas 4 sociedades, haya tenido en 2020 un superávit de 28.998.000 euros. Ese es el resultado de la cuenta general del 20. Una nueva demostración del cambio de rumbo de la gestión económica financiera del Ayuntamiento y su grupo de entidades que, mejorando los servicios y con una buena gestión económica financiera, viene consiguiendo la mejoría de la situación y, además, regularizando las diversas irregularidades que nos encontramos. En 5 años, siempre lo hemos dicho, es imposible arreglar la situación que se gestó durante décadas y que se agravó en la legislatura de la señora Pelayo y del señor Saldaña. Pero seguimos en esta senda de mejoría que nuestra alcaldesa Mamen Sánchez marcó como objetivo de nuestra gestión económica, y todo ello sin llevar a cabo subida de impuestos ni medidas traumáticas de reducción de gastos, gracias a una gestión económica financiera hecha con rigor, transparencia, disciplina y austeridad. Creo que también resulta interesante destacar los datos más relevantes de las cuentas del propio Ayuntamiento, al ser la entidad que más peso tiene en las cuentas del 20, ¿no? Y en este sentido no me voy a cansar de destacar un dato que para las personas que no están acostumbradas a gestionar cuentas a lo mejor puede pasar desapercibido, pero es un dato
que es una imagen fija que es el remanente de tesorería para gastos generales. ¿Qué es eso? Eso es, si el ayuntamiento tuviera que cerrar a 31 de diciembre de 2020 y cobrase todo lo que le deben los deudores y pagase todas las deudas que tiene, ese dato en 2020 es todavía negativo, pero se sitúa en 61.856.000. ¿Y por qué pongo el acento en este dato? Porque es el que nos puede estar dando esa imagen fija de cómo van evolucionando las cuentas del ayuntamiento. Porque ese mismo remanente en 2019 era negativo y estaba en 72.295.000. Es decir, del 19 al 20 hemos conseguido bajar el remanente negativo en más de 10 millones de euros respecto al 19, pero no podemos perder la memoria. En 2014 ese remanente era negativo en menos 167.569.000 euros. Es decir, con la gestión del Gobierno socialista de Mamen Sánchez hemos mejorado la situación del ayuntamiento en un 63%. Es un dato objetivo que sale de la intervención municipal y que es el dato más gráfico que podemos tener a la hora de analizar la situación económica del ayuntamiento. Por otra parte, se habla muchísimo de la deuda con nuestros contratistas. Pues bien, a partir de que en 2015 este Gobierno, y hay que recordarlo, afloramos más de 100 millones de euros en facturas en OPA que el Partido Popular dejó en los cajones, es decir, se fueron del ayuntamiento sin dar de alta 100 millones de euros en factura. Empresas y personas físicas que trabajaron para el Ayuntamiento de Jerez en el periodo del gobierno del señor Saldaña, que trabajaron y que no cobraron y que no se les reconoció esa deuda. Eso lo hizo el Gobierno socialista nada más llegar a aflorar 100 millones de euros en OPA que había en los cajones. Además, también tengo que decir que hemos asumido la deuda que dejó el señor Saldaña de la Seguridad Social y Hacienda, más de 94 millones de euros que dejó en ese periodo de deuda de la Seguridad Social y Hacienda. O sea, a pesar de todo esto, de aflorar 100 millones de euros en factura y pagar y reencontrarnos más de 94 millones de euros de deuda, tengo que decir que en 2020 el pendiente de pago de nuestros contratistas se ha vuelto a reducir, situándose en 182 millones de euros. Se ha reducido el pendiente de pago total en más de un 8%. En este punto, cabe recordar que, por ejemplo, en el año 2014, el Gobierno del Partido Popular dejó un pendiente de pago de 198.646.000 euros. Por lo tanto, si en el 2014 había más pendiente de pago, 198, y ahora hemos reducido a 182 millones, eso quiere decir que, además de pagar lo que nosotros generamos, estamos pagando lo que dejó pendiente el Partido Popular. Eso demuestra que cada año se está pagando más facturas, tanto las que vamos generando en el mismo año como las que están pendientes de años anteriores, reduciéndose, por tanto, el importe de la deuda comercial. A modo de ejemplo, tengo que decirles que ayer mismo pagamos de nuestra tesorería más de 2 millones de euros a Urbaser de una factura de años anteriores. Así, 2 millones de euros directamente de deuda comercial. Las facturas de contratistas generadas en el ejercicio 2020 que se quedaron pendientes de pago también se han reducido. De manera que en 2019 quedaron pendientes de pago 41 millones y en cambio en el 2020 quedaron pendientes de pago 36 millones. Y esto avala lo que venimos diciendo, que el dato del PMP realmente está lastrado con la deuda con Urbaser, tanto por su antigüedad como por su importe. Después de pagar ayer más de 2 millones de euros, la deuda se sitúa en torno a 17 millones de euros. Esto quiere decir, importante, que con la deuda que se genera en el ejercicio estaríamos con un PMP mínimo. Pero si nos pusiéramos a imaginar, fijaros, si hubiésemos destinado
a deuda comercial, los 78 millones de euros que hemos pagado así mes a mes a la Seguridad Social y Hacienda que no pagó el Partido Popular, nuestro PMP a día de hoy estaría a cero. A cero. Estaría a cero si no hubiésemos sido un gobierno responsable y no hubiésemos atendido la deuda que dejaron los señores del Partido Popular, nuestro PMP estaría a cero euros. Por lo tanto, a mí, cuando yo escucho en el Pleno declaraciones del tipo de gestión de política patá pa'lante, tengo que decir que ese fue el principio que rigió la gestión económica financiera del Gobierno del Partido Popular. Creo que también es importante destacar el año que hemos cerrado, ¿no? El año 2020 fue el año de la pandemia económica sanitaria. Y tengo que poner en valor los esfuerzos que hemos venido haciendo y, a pesar de eso, los resultados que dan las cuentas. No solo mejoramos las cuentas, no solo hicimos importantes esfuerzos para cubrir los servicios y las necesidades ciudadanas, sino que además pudimos continuar con el esfuerzo inversor. De hecho, en este cierre de cuentas podemos acreditar que hay certificaciones de obra por más de 6 millones de euros. Cuando las personas estaban en su casa, el Gobierno socialista de Mamen Sánchez estaba trabajando en contratar obra pública para reactivar la economía local. También hay que recordar las medidas tributarias que se adoptaron durante el año 2020 para suavizar la carga tributaria de los contribuyentes y con ello el impacto económico de la pandemia sanitaria. Además, debo señalar y poner en valor que cerramos el 2020 con un incremento en ayudas sociales de más de 4 millones de euros a pulmón, además de los múltiples gastos generados por el COVID. Y hago un repaso rápido para que a nadie se lo olvide, porque ahora parece que ha pasado un año y ya no nos acordamos. Gastos extraordinarios en mascarillas, gel desinfectante, productos de desinfecciones, aumento de la frecuencia de la limpieza en las dependencias municipales, desinfección en los vehículos de la plantilla municipal, desinfección en estación de autobuses, cierre de taquillas del Zoo, Museo Arqueológico, Alcázar, Teatro Villamarta, inactividad del circuito de Jerez, adaptaciones para el incremento de la seguridad de los puestos de trabajo, reequilibrio económico de las concesiones administrativas, aumento de la limpieza y desinfección especial en espacios deportivos, aumento de limpieza y desinfección especial de los centros educativos que seguimos a día de hoy atendiendo, limpieza y desinfección de la vía pública, del mobiliario urbano, modificaciones en veladores, modificaciones en tasas de mercadillo, subvención a los comerciantes, subvención a los taxistas, subvención al mundo del flamenco, subvención a la hostelería. Debemos recordar que los efectos económicos de la pandemia en el ayuntamiento y sus entidades dependientes implicó una minoración de ingresos de más de 12 millones de euros y un aumento de gasto de más de 3 millones de euros. Eso ya lo reflejan las cuentas de este ayuntamiento, recibiendo exclusivamente ayuda del Gobierno central y de la Diputación Provincial de Cádiz. Ambos gobiernos socialistas fueron las únicas administraciones que ayudaron a esta ciudad. La Junta de Andalucía, ya lo sabemos, todo de palabra, ni está ni se le espera. El Gobierno central le transfirió a la Junta de Andalucía más de 9.800 millones de euros y con un remanente de tesorería positivo se permitieron el lujo de cerrar con un superávit presupuestario. Superávit presupuestario más remanente positivo permite a las administraciones dar ayudas a la ciudadanía. Bueno, pues aún así, la Junta de Andalucía no sabemos lo que ha hecho con ese dinero y, desde luego, lo que sí le puedo decir que al Ayuntamiento de Jerez lo que le ha dado han sido 5.000 euros para comprar fondos bibliográficos. Por todo ello, en un año 2020 tan complicado, no solo el Ayuntamiento estuvo ahí haciendo frente a las necesidades de la ciudadanía, sino que además pudimos seguir mejorando nuestra situación económica. Vuelvo a repetir, porque a mí me gusta ser sincera y trasladar siempre la situación. Somos conscientes de que queda mucho por mejorar y para ello se necesitarán muchos años, pero también hay que ser coherente en la vida. Si la situación del ayuntamiento se creó en 30 años, la solución definitiva
necesitará también varias décadas. Pero lo importante es que el camino que el Gobierno municipal de Mamen Sánchez marcó desde el segundo semestre de 2015, mientras sigamos gobernando, no tiene marcha atrás. Un camino donde se conjuga un equilibrio entre mejorar las cuentas municipales y dar a la ciudadanía más y mejores servicios municipales, además de no dejar de ejecutar inversiones para la mejora de las infraestructuras e instalaciones de la ciudad. Así que yo ya todo lo que tenía que decir os lo he trasladado y aquí quedo para que me hagáis las preguntas que creáis convenientes. Muchas gracias. Sobre este tema, si queréis hacer alguna pregunta, adelante, Emilio. Bueno, pues hasta ahí la comparecencia de la teniente alcaldesa de Economía y Recursos del Ayuntamiento de Jerez, Laura Álvarez. Nosotros vamos a continuar con los contenidos que tenemos preparado para ustedes. Al inicio del programa hemos comentado que en la jornada de ayer martes, se celebraba el Día Mundial del Alzheimer, como cada 21 de septiembre desde el año 94. Nosotros también queremos bueno, pues contarles cuáles son las principales reivindicaciones de las diferentes asociaciones de familiares de enfermos con Alzheimer para, bueno, pues, para seguir investigando, para que se trabaje más en una detección precoz de esta enfermedad. Y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a la presidenta de AFA La Merced, Ángeles Contreras. Ángeles, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ayer una efeméride que se celebra cada año, cada 21 de septiembre, el Día Mundial de Alzheimer. Este año el foco se ha puesto en cuanto al mensaje, al lema a nivel nacional, en la detección precoz, ¿no?, de esta enfermedad. Importantísimo para poder retrasar los efectos que tiene la enfermedad de Alzheimer. Exactamente, se acordó ya hace tiempo eso, que este año, cada año sacamos un lema, ¿no? Sacan un lema a nivel nacional, porque nosotros somos asociaciones que estamos federadas y confederadas y llegamos a nivel nacional. Entonces, bueno, nos marcan unas pautas más o menos. La CEAFA, ¿no? La CEAFA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Familiares Enfermos de Alzheimer. Entonces, cada año pues se marca un lema para que sea común, para que todos vayamos empujando, aunque todos tenemos las mismas intenciones, los mismos objetivos, pero sí que es verdad que si te marcan algo, pues mejor que todos hablemos de lo mismo en cualquier parte de España, y supongo que casi del mundo. Entonces, ese lema es el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, ¿qué significa? Que no es lo mismo que una persona diagnosticada de Alzheimer cuando está iniciando y está teniendo los primeros síntomas, los primeros problemas, que todavía es una persona capaz, que todavía vive una vida muy normalizada, que lo mismo puede conducir, que cocinar, que hace todo, simplemente tiene algunos despistes, diremos, entre comillas, y algunos fallos de memoria, pero que bueno, que si acudimos pronto, si empezamos con las terapias, si empezamos a trabajar con esa memoria, pues podemos mantener más tiempo esas capacidades que tiene la persona, ¿no? Con lo cual su vida en familia, su vida en su trabajo, su vida social, pues se mantiene bastante, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se tiene que encender el foco de alarma? Pues ¿Cómo se puede distinguir, pues eso, una persona olvidadiza, un despiste, a algo que se pueda repetir ya en diferentes ocasiones y que ya nos pueda un poco poner en alerta? En alerta, pues a ver, cada enfermo es de una manera diferente, porque cada persona somos distintos, ¿no? Pero en líneas generales, en la desorientación en el tiempo y en el espacio, es decir, estamos en invierno y tú te crees que estás en primavera, pues no. Hay un fallo que yo creo que de lo más común es el tema del dinero, la desconfianza, porque como no controlas bien, no coordinas bien el tema del dinero, no tienes fallos pequeños o grandecitos de memoria y se te van olvidando cosas, pero dice que la norma, o por lo menos eso es lo que yo tengo entendido, es que si a ti se te olvida algo, tú vas a algún sitio y querías coger aquello, pero no te acuerdas qué es lo que venía, si a los 5 o 10 minutos te acuerdas, que yo venía por esto, eso no es es un fallo normal de memoria, porque tenemos 20.000 cosas en nuestra cabeza.
es que eso que tenías que recordar, no lo recuerdas nunca más. Entonces, ahí es donde hay que estar buscando ese despiste de memoria, pero que a lo mejor va compaginado también con el tema de que te desorientes en tu propia casa, es decir, que en un momento determinado diga, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? Yo me voy a mi casa. Sí. Después a lo mejor a los 2 segundos dices, estoy aquí en mi casa. Pero eso hay que vigilarlo. Y esa vigilancia es mucho de los que nos rodean. Claro, porque a lo mejor Son la los que tienen que estar persona más afectada puede conscientes, entrar ¿no? un poco o no darle importancia o todo lo contrario, ¿no? De entrar de Exactamente. cierto temor que lo oculta, ¿no? Quizá. A nosotros nos llega mucha gente que nos pregunta, oye, mira, me pasa esto. No te preocupes. ¿Qué edad tiene? ¿En qué trabaja? ¿Que tiene que ir a por los nietos? ¿Que tiene que hacer no sé qué? ¿Que tiene que...? Chiquillo, tómate unas vacaciones. Esos despistes son normales. Ahora, hay que controlar que ese deterioro que se va produciendo, que siga, que sea continuado, que no sea una cosa puntual o algo que, ya te digo, que a los 5 minutos te acuerdes de lo que iba o dónde iba. O gente que ha llegado con el coche a un sitio y dice, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Entonces todo eso hay que controlarlo, hay que vigilarlo, pero eso siempre en una medida, o sea, no alarmarnos de primera mano que entro en un supermercado y yo iba por una lechuga y no compro la lechuga y me traigo 20.000 cosas. Pues no. O coges el coche, vas para un sitio y te llevas 3 días buscando el coche. Bueno, yo qué hago por aquí. Sí, porque tú a lo mejor todos los días vas a un sitio y aparcas en el que encuentres, pues cuando te vas ahí dices, ¿y yo de dónde aparqué? Eso es un despiste normal. O sea, son cosas puntuales que son más llamativas. El guardar a lo mejor, yo qué sé, las llaves en el congelador. Bueno, eso me ha pasado a mí. Es una despistada. Pero bueno, que son matices que hay que controlarlos, hay que verlos, hay que acudir al médico. Ahí va yo ahora, María Ángeles. ¿Cuál es el papel que tiene el médico de atención primaria? ¿Existen protocolos que detectan? El médico de atención primaria está saturado, pero hay que estar encima, hay que decirle, mire usted, pero ya te digo otra vez, la familia, el compañero de viaje, el amigo, el más cercano, porque bueno, muchas veces nos encontramos que el círculo familiar es pequeño, lo que sea, pues el más cercano es el que tiene que ir con esa persona al médico, porque muchas veces el médico nada más que no escucha a nosotros, que ese es otro problema, que tiene que escuchar a los que están alrededor, porque lo que yo no percibo como yo misma, lo puede ver el que está ahí. Oye, mira, que es que está haciendo cosas raras, está haciendo esto. Entonces, el médico de familia debe ser rápido y audaz y derivarlo a un neurólogo. El neurólogo es el que tiene ciertos mecanismos para detectar si hay ahí un deterioro en ese cerebro y poner una medicación oportuna. Pero sí que es verdad que el familiar debe estar muy cercano al médico de familia, porque llegar hasta el neurólogo, te hablo de la pública, el privado pagando va más rápido, pero la pública, el neurólogo tarda en darte cita. ¿Y cómo se ha llevado eso compaginado con el tema de la pandemia? Pues regular. Claro, regular. La atención no es presencial, ha sido bastante complicado. Y muchas veces la que ha sido presencial a lo mejor no ha podido entrar un acompañante. Y el tema de no poder salir a la calle, las familias lo han pasado muy mal, el no poder sacarlo, no poder relajarse un poquito, que dé un paseo. Entonces llegó un punto en que nosotros le dijimos que nosotros no lo autorizábamos, no teníamos medios para autorizar ni para certificar nada. Porque como asociación sí, pero el guardia el policía que te coja por la calle andando te dirá, bueno, ¿y esta gente quién son para autorizarlo, no? Entonces tenían que tener, la mayoría de ellos buscaron al médico cualquiera y que les hacían certificado como que podían salir. Ya después, cuando la cosa se fue aflojando un poquito, pues salían normalmente por lo menos un ratito en la mañana. Y nosotros hemos trabajado mucho con ellos, con las familias, sobre todo a nivel telefónico, porque claro, tampoco... Y ya un poquito, cuando avanzamos un poquito más, que se rebaja un poquito más la cosa, pues incluso estuvimos yendo a domicilio a los que querían, vamos, a los familiares les ofrecimos la oportunidad de que fuera nuestro fisioterapeuta, las personas que saben trabajar con los talleres, que son nuestras auxiliares, y bueno, o si no, por correo electrónico le mandábamos las fichas y las cosas, les indicábamos
qué es lo que debían hacer. O sea, hemos estado muy en contacto con ellos. Gracias a Dios, eso fue de marzo a junio. Ya en julio abrimos la unidad y ya la atención es directa, con todas las medidas, porque de mascarilla, de líquidos desinfectantes de suelo, de superficie, de manos, guantes, los delantales de plástico para cuando tenían que entrar al baño, vamos, los auxiliares, para cuando tenían que entrar al baño, para dar de comer, un gasto impresionante de materiales y bueno, y un esfuerzo físico, porque claro, no es lo mismo trabajar con mascarilla que sin mascarilla. Claro. Estás forzando la voz, muchos de ellos tienen problemas auditivos, con lo cual es que tú tienes que gritar. Los que son problemas de vista también ven algo raro ahí, no te pueden ver, no nos podemos expresar porque la cara, tú con la mascarilla nada más que con los ojos, y yo cada vez abro más los ojos intento expresar la alegría con los ojos igual que como mis compañeros, ¿no? Y entonces el no poder dar un beso, el no poder dar un abrazo, bueno, es que es complicadísimo. Eso es que nosotros trabajamos con el cuerpo entero, los ojos, la boca, y nos cuesta mucho. Con todo y con eso, ellos se han acostumbrado bastante. La mayoría mantienen sus mascarillas puestas. Los que están más deteriorados, que están en una sala aparte y que están más separados, porque están en sillones y eso, y están mucho más separados, a ellos sí le quitamos la mascarilla porque están mucho más cómodos. Después que está todo el día sentadito, a lo mejor lo levantamos un rato, o por las mañanas se hace una poquita de terapias con ellos, porque claro, normalmente ellos lo que utilizamos es la estimulación sensorial, es decir, con olores, con luces, con tacto, algo más básico. Y entonces cuando trabajamos en eso, pues sí, están activados ese ratito, pero todo el día no podemos estar, porque además esa atención es individual, ahí no puedes hacer nada colectivo. En otras salas sí trabajas colectivamente porque te responden todos, porque es más dinámico, aparte del trabajo individual específico para cada uno. Después hay los grupales que ya participan todos y ahí sí, pero bueno, complicado. Hemos estado viendo las imágenes de la campaña de este año, Cero emisiones, cero Alzheimer, ¿no? Sí. Un objetivo que es para todos, ojalá. Y que bueno, requiere de implicación gubernamental, de implicación institucional. Integral, vamos, yo diría, la palabra es integral, es que todos tenemos que luchar. Sí que es verdad que hay muchas patologías donde hay muchísimos problemas también, pero cada uno defiende en el sector donde se mueve, ¿no? Entonces, si tuviéramos eso, el diagnóstico precoz, mucha investigación, mucho apoyo económico, el tema de la ley de dependencia que estuviera más activo, el que hubiera geriatras también, que no hay geriatras, porque el neurólogo y el médico de familia, si tuviera un buen geriatra, pues quitaríamos trabajo a esos dos, vamos, quitarle trabajo, aliviaríamos su trabajo, ¿no? Entonces, sí, la atención sería más integral entre las más diferentes global, especialidades que forman parte de que le hacen una atención, ¿no? Integral al paciente. Entonces, el geriatra ve de forma global, igual que fuera un internista, ¿no? Que vea de forma global a esa persona, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces nos encontramos que toman 20 y 25 pastillas. Claro, el de los huesos, el de los ojos, el de la boca, el de no sé qué, el de no sé cuánto. Todas las especialidades están dispersas. Cada uno manda para curar su mal en ese momento. Pero vamos a ver, si hay una sola persona y con un criterio amplio que puede verlo todo globalmente, pues será más consciente y será como más lógico, ¿no? Es que lo que no podemos estar es tomando una medicación para la artrosis desde hace 50 años o 20 años, que a lo mejor ahora lo único que hace es destruirle el estómago y a lo mejor no le mejora los dolores. Pues a lo mejor hay un medicamento natural o se quita ese medicamento y la persona, el resto de los medicamentos funcionan mejor, yo qué sé. Es algo más integral, ¿no? Y es lo que pretendemos, la mejoría de ellos y de sus familiares también. Porque ahora mismo, ¿cuántos usuarios hay en AFA La Merced? Ahora mismo tenemos 59 personas.
59 porque es la capacidad que tenemos en el centro. En el centro, y más las actividades del centro de día, ¿no? No, incluido. Te estoy hablando del centro de día. Del centro de día. El centro de día tiene una capacidad acreditada por la Junta de Andalucía de 59 plazas. 42 que son de plaza concertada y el resto de plaza privada, que se van moviendo poquito a poco, pero se mueven. Y tenemos una lista de espera, de 40 personas ahora mismo. La pandemia ha destapado muchos deterioros y ha producido mucho deterioro. Entonces hay muchas familias que acuden a nosotros y están desesperados y nos llaman, mira cómo va la lista de espera. Cuando hay una baja se cubre, claro, pero por orden de llegada. O sea, aquí no podemos, éticamente, no puedo decir, porque mi primo me lo pone primero, pues no. Y el otro día mantuviste una reunión con el diputado provincial, con David de la Encina, en representación de todas las asociaciones de familiares enfermos de Alzheimer de la provincia de Cádiz. Entiendo que todas tenéis un nexo en común en cuanto a necesidades y reivindicaciones. En ese sentido, ¿cómo os coordináis las organizaciones y si tenéis capacidad para dar cobertura a los 45 municipios de la provincia de Cádiz? Ahora mismo, como tú bien dices, en Cádiz somos 45 pueblos o ciudades y de los 45 hay 24 asociaciones de Alzheimer. O sea que el movimiento asociativo de Alzheimer es muy numeroso en Cádiz. Dentro de Andalucía somos la provincia donde hay más asociaciones. Cada una tiene un nivel diferente de atención tanto al enfermo como a los familiares. Hay una residencia especializada que es la de San Fernando, de la Asociación de San Fernando, AFA Vital. En Rota creo que también van a hacer otra, que están ahí ya con los planos y todas las cosas, AFA El Arenal de Rota, que funcionan muy bien, están muy contentos, tienen el apoyo de lo que es el ayuntamiento, los locales del ayuntamiento, le construyen, total. Están bastante bien. Rota, Chipiona, San Lucas, Jerez, el Puerto Real no. A ver, que me despisto. Cádiz capital, Vejer, Barbate, ¿cuál hay otra más? Tarifa, Los Barrios, Algeciras, La Línea. Creo que San Roque no. Y ya después en la sierra está Olvera, Villamartín, Prado del Rey, Arcos, La Barca de la Florida y se me olvidará alguna más. Todos vamos a lo mismo. El objetivo principal es atender a los enfermos y a sus familiares. Cada uno en un nivel, ya digo, unos con unidades de día, otros con talleres solamente y algunos que son los que están más nuevos, pues más nuevos que acaban de aterrizar, como quien dice, pues tienen asesoramiento telefónico o en la sede, ahora telefónico, o en las sedes que cada uno tiene, y bueno, y atención a domicilio la mayoría de ellos. Entonces, bueno, todos luchamos porque por ese colectivo que es tan vulnerable y que la familia necesita mucho apoyo, porque ellos en realidad, como te contaba antes de empezar, hay personas que pierden sus capacidades, pero no son infelices, son felices y son fáciles de llevar, de traer. Pero eso también hay otros que son muy complicados de manejar y entonces la familia se ve desbordada. Hay familias que se desestructuran por este problema y bueno, y ahí tenemos que estar nosotros para apoyarlos tanto psicológicamente como dándole mecanismos de ayuda, de cómo comportarse con los enfermos, porque muchas veces te encuentras con gente que no se dan cuenta que estás hablando con una persona que tiene una demencia, que no hace las cosas porque quiere, es que está mal. Entonces a esa persona hay que darle, al familiar hay que darle unas pautas y decirle, mira, si te dice que quiere escoger por aquí, no le diga no, convéncelo de alguna manera, distráelo. Sí, también hay que hacer una ese mecanismo muy importante con el familiar, exactamente, con el de educación, de forma de trabajar, porque además hay una carga emocional, un vínculo familiar que eso tremendo. También pues, es que tú es complicado de llevar. Sí, es que tú sigues teniendo a la misma persona con la misma cara, el mismo cuerpo, pero ya no es la misma persona. Claro. Y eso es muy duro, eso es durísimo sobre todo de asimilar por parte del familiar, sobre todo las parejas, porque cuando es tu madre, tu padre, pues más o menos, pero cuando es tu pareja de 50 años y
o de 40 años y ya esa persona no es la que te llevaba a ti, a lo mejor, o tú a ella, y ya no es lo mismo, no tienes ese compañero o esa compañera que era para luchar y para seguir para adelante. También nos encontramos con otras familias que no han sido compañeros, sino que se han tirado de los pelos desde que nacieron, entonces es más difícil de llevar a ese familiar para que lo cuide, que es que eso nos duele mucho, a nosotros nos duele mucho. Bueno, se habrá portado más adelante, pero es que ahora está malito. Hay que cuidarlo, hay que darle un poquito de vida, ¿no? Por lo menos lo básico, ¿no? Es que me hizo, Pero bueno, eso fue el pasado, ¿no? Pero bueno, en realidad, atender al enfermo, darle los máximos recursos que tenemos y atender a las familias que necesitan cuidado extraordinario, para que no se derrumbe, lógicamente. Pues Ángeles, muchas gracias por habernos acompañado. Queríamos también darle este espacio a esta enfermedad, a esta efeméride del Día Mundial del Alzheimer que se celebró en la jornada de ayer, día 21 de septiembre, y bueno, y recordar un poquito más y refrescar bueno, pues cómo es esta enfermedad, cómo afecta a las familias y la labor tan importante que realizáis las diferentes organizaciones que existen y que estáis en la provincia y en este caso AFA La Merced aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con el clúster turístico. Han convocado el primer concurso de fotografía turística Destino Jerez con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo 27 de septiembre. Hay una serie de actividades convocadas por el Ayuntamiento del 24 al 27, que hablaremos de este tema mañana con la delegada de Turismo, con Isabel Gallardo, pero hoy vamos a centrarnos en las diferentes acciones que realiza el clúster turístico Destino Jerez. A la vuelta.